libro de Marcos. Aleluya. Marcos capítulo 1, versículo 29. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y yo voy a hablar en este día de invadiendo nuestras casas. Al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida, digan enseguida, le hablaron de ella. Entonces él, hablando de Jesús, se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pon la mano en tu corazón y dile: Padre, dame la sagacidad de tomar mi casa para ti, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso. Siéntate un momentito. Yo estoy seguro que ustedes pudieran decir amén si yo les digo que una de las promesas más maravillosas de la Biblia está en Hechos capítulo 16 versículo 31, cuando dice: cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. Lo que pasa es que esta promesa, si quitamos el contexto de dónde fue hecha, no comprendemos un principio que yo necesito que tú entiendas en este día. Si toda tu familia vendrá a Cristo. Esta promesa fue hecha al carcelero de Filipos, que tenía preso a Pablo y a Silas. Y mira lo que dice en Hechos capítulo 16 versículo 25. Vamos a leer esta palabra en este momento. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. ¿Cuántos serían capaces de dar gloria a Dios aún en una cárcel? Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos, digan los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, por cuanto en aquel entonces, si usted perdía un prisionero, usted pagaba con su vida. Pensando que los presos se habían huido, mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, ¿cuántos vinieron a pedir luz aquí? Se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y aquí es donde vienen los heavy duty, funky, Robbie Wow. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tu familia tiene que ser arrebatada de las fauces del infierno, porque tienes una promesa de parte de Dios. Pero aquí es donde viene la gran disyuntiva que viven todos los cristianos evangélicos nacidos de nuevo, con sus nombres escritos en el libro de la vida. Dice aquí: cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban donde, en su casa. Mira cómo sucedió esto. Y tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó sus heridas. Este es el carcelero. Les lavó sus heridas y enseguida se bautizó él con todo lo suyo. Y llevándolos a su casa, o sea que él se lleva a Pablo y a Silas para su casa,
les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. O sea que ya no era la persona solamente, sino que toda su casa creyó. ¿Por qué? Porque él tuvo la revelación de llevar lo que lo salvó en la cárcel a su casa. Oh, no. Parece que no me están entendiendo. Parece que no me están entendiendo. Y aquí es donde viene el gran problema de la iglesia evangélica. La mayoría de nosotros estamos esperando a que nuestros familiares vengan a la iglesia, cuando usted tiene que llevar a Cristo a su casa. Esa es la excusa más barata que hay en el mundo. Decir, no, estoy orando por mis familiares y estoy esperando y un día van a entrar por ahí. Sí, hay mucha gente que se convierte viniendo a la iglesia, pero es que la iglesia tiene que ir a la casa. Eso es lo que verdaderamente multiplica el... Yo no sé a quién yo vine a hablarle hoy, pero si tú abres tu oído y tu corazón, tú vas a salir de este lugar entendiendo cómo arrebatarle al diablo tu casa. Dile al que está a tu lado, es a ti que te están hablando. En Hechos capítulo 2, allí mismo, libro de los Hechos capítulo 2, versículo 46. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo. Ustedes saben que en la iglesia primitiva tenía servicio todos los días, ¿verdad? Ustedes han visto a la gente que si voy ahí el miércoles no vengo el domingo. Eso es porque usted no es salvo. Eso se lo dejo ahí para que lo discierna un poquito. Porque si usted fuese salvo, usted quisiera estar aquí todos los días. Esto es lo más cercano al cielo que existe. Mira lo que dice. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan, ¿dónde? En las casas. Comían junto con alegría y sencillez de corazón. O sea que ellos tenían servicio en el templo, pero luego se iban a la casa a comer algo y allí se predicaba la palabra del Señor. ¿Y sabe lo que tiene que hacer la iglesia hoy en día? Invadir las casas. Hechos capítulo 5, versículo 42. Hechos 5, 42. Mira lo que dice. Y todos los días, digan todos los días, en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Todos los días la iglesia primitiva iba al templo y luego invadía la casa. Y es por eso que eran salvos ellos y sus casas. Porque si usted tenía un familiar que no venía a la iglesia iba donde estaba el familiar. Y usted tiene que arrebatarle su casa al diablo. Mira lo que dice la palabra en Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20 y versículo 20. Mira lo que dice la palabra. Y este es Pablo, dice: y como nada que fue útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente, que es el templo, y por las casas. O sea que el mismo Pablo iba de casa en casa predicando y enseñando. Es por eso que la visión celular es tan poderosa. ¿Alguien está entendiendo? Porque nosotros tenemos la iglesia de Cristo y la unción de Cristo y el poder de Cristo en Weston, lo tenemos en Miami Beach, lo tenemos en Hialeah, lo tenemos en Miramar, ¿alguien está entendiendo? Está en Fort Lauderdale, está en Boca Ratón, está en Orlando, está en Key West. Alguien va a tener que decir amén aquí. Si aquí hay una persona que vive en Weston, levante la mano. Miren esto. Si aquí hay una persona que vive en Miramar, levante la mano. Miren esto. Si alguien vive en Pembroke Pines, levante la mano. Si alguien vive en Southwest Ranch, levante la mano. Donde quiera que usted va, hay poder para la gloria de Dios. Porque estamos invadiendo las casas. Hay unciones muy diferentes.
no todo el mundo puede hacer lo que yo hago. Vamos a ser honestos. Yo sé muy bien, muy bien que para menoscabar al hombre de Dios, todo el mundo piensa que puede hacer lo que el hombre de Dios hace. Usted lo puede hacer, pero no le garantizo éxito. Porque la Biblia dice que para hacer lo que yo hago, usted tiene que ser llamado a hacer lo que yo hago. Me hubiera encantado que alguien dijera amén. Sin embargo, todo el mundo en la iglesia tradicional y clásica quiere hacer lo que hace el hombre de Dios. Usted no iba a la iglesia católica y decía, yo voy a ser un cura. Ah, porque tienen celibato, ¿verdad? Ahí sí no, ¿verdad? Pero todos los evangélicos llegan a la iglesia y creen que espiritualidad es hacer lo que el pastor hace. Absolutamente no. Hay pastores que no pueden hacer lo que yo hago porque yo soy un obispo en el cuerpo. Y hay pastores, y el que pastor le predica solo a la congregación, el obispo le predica al cuerpo de Cristo. Y es una autoridad diferente. Y hay pastores que tratan de predicarle al cuerpo y no funciona. Ustedes quieren saber el programa de televisión cristiana más aburrido que puede existir en el mundo. Es un pastor. Cuando un pastor hace un programa de televisión, usted quisiera que el rapto tomara lugar en 20 minutos. Porque ese tipo está hablando a un nivel que no le llega a la persona que vive en Bolivia o en Paraguay o en Guatemala o en México. Sin embargo, las ondas y las señales lo están enviando allá. Ese es el gran peligro de un montón de gente ahora predicando en Facebook y predicando en YouTube. Si Dios no te dio esa autoridad, ¿para qué lo estás haciendo? Ah, me van a dejar sola. Ah, como que no es con ustedes ahora, ¿verdad? Y se pasan el día. Oye, me dieron 3 likes. Eso fue tu mamá, tu abuela y la tía tuya, que es sorda y ciega. Usted tiene que saber a qué lo llamó el Señor. Si usted trompeta, suene como trompeta. Si usted es tumbadora, suene como tumbador. Yo no sé si alguien me está entendiendo aquí. Porque si no, usted está dando un sonido discordante. Usted está tratando de ejercer una autoridad que no le corresponde. Dile que está a tu lado, eso es para ti. Pero ¿sabe dónde tú tienes autoridad? Te lo digo, en tu casa, en tu familia. ¿Y saben cuál es la tragedia? Que en el único lugar donde muchos cristianos tienen autoridad es el último lugar que ellos quieren ejercerla. Ese fue el aplauso más hipócrita que yo he visto en mi vida entera. Está bien, se acepta. El primer avivamiento de la iglesia primitiva llegó a una casa. El aposento alto era una casa. Fue un tipo que se le ocurrió hacer como hacen algunos que dicen, yo voy a tener mi célula en mi casa y voy a hacer una habitación grande. Y eso lo hace mucha gente aquí en esta congregación. Y el primer avivamiento, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, dice que vino el Espíritu Santo en el aposento alto. Eso era una casa, digan una casa. Y dice que el Señor llenó toda la casa. Cada vez que usted predique en su casa, la gloria de Dios la llena. Hechos capítulo 9 versículo 11. Pablo recibe un llamado al evangelio y es sanado de su enfermedad en una casa. Y el Señor conocía la dirección. Fíjate que le dijo a un hombre, vete a la calle tal, que cruza esquina tal, y ahí va a haber un Pablo orando. Un tal Saulo que está clamando, porque Dios sabe todo lo que pasa en tu casa. Él lo sabe. Y Él recibe cada oración que sale de tu casa. Y Él está pendiente a los tuyos. Te convendría estar un poquito más pendiente también de los tuyos. Hechos capítulo 10, el primer avivamiento gentil. O sea, hacia los que no eran hebreos, hacia los que no eran judíos. Llegó a una casa, a la casa de Cornelio.
Dice que llegó Pedro, y cuando Pedro predicó y abrió la palabra, el Señor llenó del Espíritu Santo a todos los que estaban allí. Y fue el primer avivamiento gentil. Hasta ese entonces el evangelio estaba vedado a los gentiles, a los que no eran judíos. Y lo único que los que no eran judíos podían comer eran las migajas que caían debajo de la mesa de los hijos de Dios. Pero en Cristo Jesús ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay gentil, ya no hay doctor. Ahora somos todos unos. Y el primer avivamiento gentil empezó en una casa. Wow. Pero ¿sabe cuál es lo clásico? No, en el templo todo. En el templo es. No, templo y casas. Templo y casas. Templo y casas. Templo y casas. ¿Sabe la cantidad de gente que está orando ahora mismo? Señor, salva a mi familia. Señor, toca a mi familia. Señor, instrúyelos en la palabra. ¿Y por qué no le llevas tú la instrucción, el toque y el poder? Mira cómo me están mirando. Mira cómo me están mirando. ¿Ustedes recuerdan el Gadareno? El primer llamado que el Señor le dio después que fue libertado fue: vete a los tuyos y dile las grandes cosas que yo he hecho contigo. En tu casa. En tu casa. Y de ahí su ministerio se convirtió en un ministerio de multitudes, porque ganó 5 ciudades en Decápolis. Alguien debió decir amén allí. Pero ¿dónde comenzó? En su casa. Allí comenzó todo, en su casa. Este texto que hemos leído sobre la suegrita de Pedro. Uy, pero ustedes son malos, No me escuchen, no, que yo tengo que predicar esto, yo tengo que enseñarlo. Pero dice en el versículo 30 que ella estaba acostada con fiebre. La palabra acostada es el griego ketamaí, que quiere decir postración e imposibilidad a causa de la enfermedad o la debilidad o una debilidad de cualquier tipo. O sea, que si le hubieran dicho: suegra, vaya a la iglesia que Jesús va a estar ministrando, ella hubiera dicho: ¿cómo lo hago? No tengo la fuerza. Y así hay mucha gente postrados espiritualmente. Están atados, el enemigo lo tiene débil, se están secando en la casa, y tú sigues invitándolo a la iglesia, cuando lo que tú tienes que hacer es llevar la iglesia a la casa, llevar el poder a la casa, llevar la gloria a la casa. Y eso es exactamente lo que hizo Pedro y sus secuaces. Porque hay mucha gente que no va a llegar. ¿Me escuchaste, verdad? Hay gente que no va a llegar a la iglesia si tú no llevas la iglesia primero a su casa. Tú tienes que convertirte en un invasor de tu propia casa. Tú tienes que arrebatarle tu familia. Y cuando habla de casa, no habla solamente de un lugar geográfico, de una destinación geográfica. Está hablando de tu familia o de tu generación. Tantos sancochos que tú hacías para vagamundear, tanta mojiganga ahora mismo en Navidad. Tú eres el alma de la fiesta. Con 4 tragos, ni John Travolta bailaba como tú. Y ahora no puedes hacer nada para que la gente venga y escuche a Cristo. Pues ármate un sancocho, y cada vuelta que tú le des ese sancocho, tú haces en el nombre de Jesús. Que cuando esa gente, que cuando tú hagas así y ore en esa mesa, tú digas: Padre, el pollo se levante danzando así. Una vez estábamos en Italia y nos traen la carta para comer. Y uno de los pastores que está con nosotros lee y dice: polo al porno.
Y el tipo lo lee y dice: señores, vámonos, que aquí va a salir una gallina en cuera en cualquier momento. Yo sé que polo es pollo y porno es pornografía. O sea que ya mismo se desnuda una gallina y viene a la mesa bailando. ¿Qué tiene que ver eso con el mensaje? Yo no sé, pero este es mi púlpito, yo hago lo que yo quiera. La palabra ketakamai es la misma palabra que se hace para describir la postración del hombre que estaba en el pórtico de Betesda. Y Jesús no fue donde el hombre le dijo: oye, ¿estás paralítico? Sí. Toma, te invito a la iglesia, ven conmigo. Ese tipo hubiera dicho: tú estás jugando, ¿verdad? Tú te estás dando cuenta de la condición que yo tengo, ¿verdad? Tú me vas a pagar el Uber a mí. Si el hombre estaba postrado, Jesús tuvo que ir a él. Y ya usted tiene que dejar de esperarse. Usted tiene que ir a quitarle al diablo lo que le pertenece a Dios. Ahora, Jesús nunca irá a una casa por sí solo. Le tienen que abrir la puerta. Y en el versículo 29 de nuestro texto dice que Jesús no fue solo. Le voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que Jesús sabía que la suegra de Pedro estaba enferma? ¿Ustedes creen que Jesús la quería sanar? ¿Ustedes creen que Jesús probablemente ya tenía en agenda levantar a esta mujer? Pero él nunca fue a la casa hasta que Pedro y los demás le dijeron: ven, vamos a la casa. Porque ellos tenían la autoridad para abrirle la puerta al Señor. Y así el Señor nunca va a entrar a una casa si la autoridad no le abre la puerta. ¿Cuántos de ustedes no han leído en el libro de Apocalipsis: yo estoy a la puerta y llamo? ¿Y por qué tú llamas, Señor, si tú eres dueño de todo? Porque Él respeta la jerarquía de autoridad. Y dice: yo estoy a la puerta y llamo. El que me abre, dice, yo entraré y cenaré con él y él cenará conmigo. O sea, yo pongo la cena, yo pongo el banquete, yo pongo el milagro, yo pongo el poder, yo pongo el aceite, yo pongo la gloria, pero usted abre la puerta. A mí me llamó mucho la atención de que ellos salen de la sinagoga y de inmediato le dicen: Señor, camina. Y no dice que le suplicaron mucho, no. Como el Señor estaba con ellos, nada más hubo que abrir la puerta. ¿Alguien está entendiendo eso? ¿Por qué ustedes creen que Jesús habló con el papá de un joven que tenía convulsiones y le dijo: necesito que creas? Y él le dijo: Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Para qué Jesús necesitaba? Porque el papá era la autoridad del niño. Y Jesús respeta la autoridad. Tú quieres que Dios salve a tu familia en vez de ejercer la autoridad para que tu familia sea salva. No sé si alguien me está entendiendo. ¿Y quién es la autoridad? Cualquiera que sea más fuerte espiritualmente. Antes se decían que era el hombre, pero hay muchos hombres que dejaron su autoridad. Y la mujer tiene que tomar la autoridad espiritual de una casa o de una familia. Hace unos días pasó a estar con el Señor la pastora Mireya Camilo. Esta mujer estuvo sola casi toda su vida, pero era una autoridad poderosa delante de Dios. Y ella no esperaba que nadie abriera la puerta de su familia, ella la abría. Y así mismo usted tiene que llevar a Jesús a su familia de grupos, ¿ok? El hermano César tiene una casa y yo quiero que el hermano César, ¿verdad? Yo quiero predicar el evangelio y el hermano César me cede su casa y yo me hago líder de célula de una casa, de una célula en la casa de César. Pero eso viola la autoridad. El verdadero poder está en que César se convierta. Él abre una célula en su casa y con la autoridad que él tiene sobre su familia, él le arrebate la familia al diablo. Oh, pero que mi casa es muy chiquita. Pero ¿desde cuándo tú estás invitando a la gente a un hotel?
Pero que yo no tengo para servir pastelitos. Dios, pero el pan con mantequilla es la cosa más maravillosa. Tú puedes agarrar del maná del desierto y echarle 4 rodajas de salchichón y añugar cualquiera. La gente no va a comer, la gente va a recibir un toque de Dios. Y a mí me gustaría ver un aumento de las células dirigidas por la gente que tiene la autoridad sobre esa familia. Alguien debió decir amén allí. ¿Tú te imaginas que para el verano del año que viene, todos los familiares representados en todas estas casas estén aquí adorando a Dios? My God, eso está tan bueno que yo... ¿Dónde comenzó este milagro que vio Pedro? Comenzó simplemente con una invitación. Señor, vamos a la casa. ¿Y sabe lo que Dios le dijo? Jesús, que es Dios, ¿sabe lo que le dijo? Yes, yo quiero ir. Y así Él te va a decir a ti lo mismo. Yo quiero ir. Yo quiero ir a tu casa. Yo quiero salvar tus nietos. Yo quiero salvar tus hijos. Yo quiero salvar tu esposo, tu esposa, tu primo, tu tío, tu abuelo. Alguien va a tener que decir amén aquí. ¿Sabes lo distinto que tu familia te va a ver a ti cuando ellos reciban a Cristo y reciban un milagro a través de ti? Tú, que eras la bruja de la familia. Tú, que eras el borracho de la familia. Ahora la gente te busca dentro de tu familia para recibir guianza divina y para recibir un toque de Dios. Señores, les digo dónde comenzó este ministerio mundial. Señores, nosotros estamos en todas las naciones de la tierra. Tenemos más de 3 millones de seguidores en Facebook. Así es, Carla. 3 millones de seguidores, 1 millón en Instagram. Casi 600,000 suscriptores de YouTube. Programas de televisión que se ven por 80 millones de personas. Estamos metidos en todos los lugares. Pero ¿saben dónde comenzó este ministerio? En un apartamentito así, de ese tamaño. Ahí comenzó. Uy, la pastora Lili fue, ¿verdad que sí? La pastora Lili que nos visita hoy llegó a ir a uno de esos servicios en el apartamento. Literalmente llegamos a crecer a 85 personas. Había gente que cuando yo despedía la célula y abríamos el refrigerador, había uno metido ahí adentro. Llegó a ir. Me rompían todos los muebles, eso sí. Tú sabes que un día yo quise arreglar la célula, porque ustedes saben que yo soy muy estético. Por eso es que la iglesia luce como luce siempre. Y yo me fui a un sitio que por 600 pesos tú comprabas todos los muebles. Pero estoy hablando de ustedes: mesa, comedor, cama, sala, de todo, con 600 pesos. Señores, se llamaba Power Furniture. Pero el Power parece que no estaba ahí. Señores, nada más tomó una semana para que todos los muebles estuvieran desconchinflados. Un día una señora hizo ¡ay, alábale! Y se paró. Yo le decía: espérese, hermana, que estoy orando. Dice: no, fue un sprint que salió de aquí atrás. Lo desbarataron todo. Pero qué gozo que vimos toda la familia venir a Cristo. ¿Sabe cuál es mi oración? Que así sea en el hogar de cada uno de ustedes. Serán salvos tú y tu casa. Serán salvos tú y tu casa.
Serán salvos tú y tu casa. El diablo no podrá detener que tu familia venga a los pies de Cristo. Tus hermanos, tus tíos, tus nietos, tus padres, todos vendrán a Cristo en el nombre de Jesús. Ven un momento. Busqué a Jehová. Acércate un momento. Y Él me oyó. Aleluya. Y me libró de todos mis temores. Levanta tus manos al cielo y dilo: busqué a Jehová. Y Él me oyó. Y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados. Y toda vergüenza de su rostro fue quitada. Los que miraron a Vamos, levanta tus manos y decláralo. Shakamasaya. Aleluya. Busqué a Jehová. Aleluya. Fueron alumbrados y toda vergüenza de su rostro fue quitada. Los que miraron a Él fueron alumbrados y toda vergüenza de su rostro fue quitada. Los que miraron, 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 fueron alumbrados. Los que miraron, Aleluya. Vamos, iglesia. Decláralo. Levanta tus manos al cielo. Yo quiero ver a todo el mundo orando en el Espíritu. Tú vas a tomar autoridad en este momento sobre todo lo que se ha levantado contra tu familia. En este momento, Padre mío, tomamos la autoridad que tú nos confieres como tu pueblo y venimos en contra de todo lo que ha venido a destruir, a matar a nuestras familias. Satanás, tú no tienes ni parte ni suerte en mi familia. Vamos, yo quiero ver gente orando. Esta promesa se va a cumplir. Tu esposo se reavivará. Tus hijos volverán al redil. Tus padres verán la gloria de Dios. Aún tus abuelos serán llenos del Espíritu. Ora por tus sobrinos. Ora por tus hermanos. Ora por tus tíos. Óralos en el nombre de Jesús. Y mi Shakamabasaya. El diablo es un mentiroso. Yo dije: el diablo es un mentiroso. Yo dije: el diablo es un mentiroso. Él
Él no tiene autoridad sobre tu familia. Él no tiene autoridad sobre tu familia. No shaka baba shaka baba ya basaya. Ni mi shokoro baba sata baba sitea. Ishko ia osku rabio skuto rabashkia. Repite: Padre, en el nombre de Jesús, sé muy bien que seremos salvos nosotros y nuestras casas. Satanás no poseerá mi familia, porque desde este día en adelante yo abro las puertas para que tu poder entre a mi casa. En el nombre de Jesús. Dilo más fuerte: en el nombre de Jesús. Más fuerte: en el nombre de Jesús. Ahora dale gloria a Dios, dale gloria a Dios, dale gloria a Dios, dale gloria, dale gloria, dale gloria, dale gloria. Vamos, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Escuchen lo que voy a decirles. Hay mucha gente que por un tiempo tuvo grupos en sus casas, por una u otra razón, porque el diablo le declara la guerra a cualquier persona que haga esto. Ya no tienen grupos en su casa y ellos mismos les pueden testificar que la bendición que sentían en su hogar ya no la sienten. Hay otros que nunca se han atrevido a abrir un grupo en su casa, pero nosotros te vamos a enseñar en el nombre de Jesús. Yo te voy a garantizar algo: va a ser mucho más fácil alcanzar tus familiares y amigos a través de un simple grupo de oración y palabra en tu casa que traerlos a la iglesia. El diablo ha metido en la cabeza de mucha gente 75,000 tabúes de por qué no venir a la iglesia. Pero cuando tú llevas a alguien a tu casa, le predicas la palabra y luego lo traes a la iglesia, ellos vienen felices porque ahora entienden el poder de Dios. Jesús tiene que reinar en el hogar. Eso es lo que ha estado esperando tu hijo rebelde, tu padre ateo, tu hermano psicólogo, psiquiatra que cree que todo esto es un juego, bla, bla, bla. O el otro que habla de comunismo o de democracia o de política. Lo que ellos han estado esperando es un encuentro con la gloria de Dios. Y no hay un mejor lugar que tu casa. Amén. Reitero que no hablo de un lugar geográfico físico. Puede ser una casa de una familia tuya, pero tiene que ser dentro de tu familia, porque ahí tienes una autoridad dada por Dios. Amén. Hola, soy Bishop Rudy Gracia. Por años hemos tenido un éxito increíble para la gloria de Dios en YouTube. Ahora tenemos un canal de contenido exclusivo y te invitamos a que seas parte de él. Solamente entrando a nuestro canal regular, que es totalmente gratuito, encontrarás cómo suscribirte a este nuevo canal de contenido exclusivo. Cosas que el Señor pone en mi corazón, que usualmente no son abiertas a todas las plataformas, pero que servirán para la edificación de tu vida y la de los tuyos. Dios te bendiga.